Balance General, parte 1. Bienvenidos al curso Finanzas para las Operaciones. Tradicionalmente se ha definido la contabilidad como el lenguaje de los negocios. En la actualidad se concibe como un sistema de información integrado a la empresa cuyas funciones son recolectar, clasificar, registrar, resumir, analizar, interpretar, pero principalmente comunicar, que es la razón de ser. Comunicar la información financiera a la organización, a los diferentes usuarios, para que puedan formular juicios y tomar decisiones acertadas. Una empresa es esencialmente un cierto número de usos de fondos a los que denominamos activos. Estos usos de fondos son financiados por recursos financieros de diversos orígenes, llámese por los accionistas o por los préstamos generados por diferentes empresas, patrimonios y pasivos. La comunicación de la información económica y financiera se efectúa a través de los denominados estados financieros de propósito general. Entre los usuarios de los estados financieros se incluye inversionistas actuales o potenciales, trabajadores, prestamistas, proveedores, clientes, el Estado y público en general. Es por esto que la comunicación que demos de la información financiera no debe cambiar la esencia, debe adecuarse al público a quien tengamos que informar. Para que la contabilidad sea estandarizada y pueda ser leída en diferentes estratos, niveles, países y empresas, se utilizan los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía en la formulación de los estados financieros. Su finalidad es uniformizar el criterio frente a situaciones y hechos que pueden llevar a más de una forma de registro, garantizando la comparabilidad de los estados financieros. Estados financieros. El objetivo de los estados financieros es promocionar la información sobre recursos económicos, derechos sobre los recursos y cambios en los recursos y en los derechos. También proporcionar información de utilidad para la evaluación de la cantidad, oportunidad, incertidumbre de los flujos de efectivo. Asimismo, promocionar información útil para tomar decisiones de inversión y de financiamiento. Los estados financieros los podríamos identificar de acuerdo a lo que representan y a lo que informan. Por ejemplo, el balance nos muestra la situación financiera a una fecha determinada, a una hora determinada. Esta es una situación determinada. Por lo tanto, el balance lo podríamos comparar con una fotografía. El balance tiene y dice una fecha. Con respecto a los estados de ganancias y pérdidas, y también denominados estados de resultados, lo que nos van a mostrar es la situación económica. Por lo tanto, lo que nos muestran son las ocurrencias de la empresa en un periodo determinado. Es por esto que lo comparamos con un video, ya que nos muestra todo el proceso desde el inicio del periodo hasta el fin del periodo que queramos analizar. Dentro de los estados financieros de propósito general podemos identificar los dos principales. Lo que normalmente se lleva en todas las empresas y son la base y esencia para la toma de decisiones tanto económicas como financieras, que son el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, o también denominado estado de resultados. Y dentro de estos dos estados financieros vamos a identificar los activos, los pasivos, el patrimonio, que van dentro del estado financiero de balance general, y los ingresos y gastos que van dentro del estado de resultados o de ganancias y pérdidas. Pasaremos a ver el balance general. El balance general es un documento que describe la situación financiera de una empresa a una fecha determinada y considera todas las partes del activo, el pasivo y su patrimonio. Nos va a permitir evaluar los siguientes aspectos de una empresa. En primer lugar, la liquidez o capacidad de pago que tiene la misma, llámese en corto, mediano o largo plazo. El nivel de endeudamiento y la capacidad de tomar unos nuevos financiamientos a terceros o a los propios accionistas. Y segundo, nos va a permitir analizar cómo se viene realizando la gestión de los activos de la empresa a través de sus movimientos, de sus resultados y la retribución que tengan al capital social de la empresa. Un activo es un recurso que controla la empresa como resultado de hechos pasados, cuyos beneficios económicos futuros se espera que fluyan a la empresa. Un pasivo es una obligación de la empresa como resultado de hechos pasados, previniéndose que su cancelación produzca para la empresa una salida de recursos con beneficios económicos incorporados. Y patrimonio es la participación o interés residual en los activos de la empresa después de reducir los pasivos.
El balance general es una ecuación de equilibrio, ya que lo que tenemos que buscar es que el activo sea equilibrado con el pasivo más el patrimonio de la empresa. Es una ecuación que siempre se tiene que cumplir. Es la razón fundamental de la doble partida y del balance denominado ecuación de equilibrio. Dentro de la cuenta activos, vamos a identificar el activo corriente y el activo no corriente. El activo corriente son aquellos activos con mayor grado de liquidez, es decir, aquellos que se pueden convertir en efectivo en un periodo máximo de un año, es decir, el ciclo normal de operación de un negocio. Estas partidas deben ser convertidas en efectivo o absorbidas durante el ciclo operacional de la empresa. Por ejemplo, podemos tener entre esas cuentas la denominada caja y bancos, los valores negociables, cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, existencias y los denominados gastos pagados por anticipado. Dentro de la cuenta caja y bancos se identifica principalmente lo que se llama el efectivo, es decir, los fondos que contamos, llámese en caja, como fondos fijos, lo que viene efectivo que están en tránsito. En este caso, cuando denominamos efectivo en tránsito, es que ya tenemos la certeza de que están viniendo. Lo que pasa es que se pueden demorar en el proceso de ejecución un número de días en estar totalmente disponibles para su uso. Las denominadas cuentas corrientes, que es una modalidad de manejo precisamente bancario, permiten que uno tenga disponibilidad de uso de fondo en cualquier momento. Los certificados bancarios, que son una modalidad de ahorro que permite tener una tasa de interés prefijada a un plazo determinado. Los depósitos o ahorros que uno tiene en los bancos de sus cuentas superhabitarias y las inversiones disponibles. Estamos hablando de las que podemos disponer a mutuo propio en una fecha determinada o cuando nosotros dispongamos de su utilización. Dentro de la cuenta de activo corriente, uno u otra importante son las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar vienen a ser generadas por los derechos que se han originado por las ventas o servicios prestados a terceros, bajo un sistema de crédito, es decir, representan el crédito que concede la empresa a sus clientes con la garantía de un plazo o promesa de pago en una fecha determinada. Estas las podemos clasificar dependiendo de su origen. Pueden ser a cargo de clientes, a empresas, empleados u otros deudores. Siempre es importante que tengamos una clasificación, las que provengan de la venta y el servicio y de otro origen. Las identificamos porque pueden realizarse ventas que no necesariamente son como rubro principal de la empresa, sino por circunstancias especiales. También podemos clasificar las cuentas por cobrar atendiendo a su disponibilidad inmediata. Cuentas por cobrar a corto plazo y cuentas por cobrar a largo plazo. Dentro de un activo corriente también tenemos las existencias. Este rubro de existencias está conformado por los bienes terminados o en proceso de producción que la empresa mantiene para su venta en el curso normal del negocio. También se incluyen en este rubro los materiales y suministros que se mantienen para su posterior uso en el proceso productivo. La regla general es que una empresa registre los inventarios como propios cuando se produce el cambio de titularidad desde un punto de vista legal. En el Perú, las normas legales señalan que los bienes muebles cambian de titularidad cuando se efectúa la entrega y los bienes inmuebles cambian de titularidad cuando se celebra el contrato. Dentro del activo corriente hay otras cuentas, denominadas, por ejemplo, valores negociables, donde se incluye solo valores adquiridos con el fin de obtener una renta, con intención de venderlos en el corto plazo. En el rubro denominado otras cuentas por cobrar, son cuentas por cobrar producto de alguna transacción distinta al giro del negocio, por ejemplo, alquilarle algún ambiente de la propiedad del negocio, venta de un bien mueble que ya no lo estamos utilizando, etc. Gastos pagados por anticipado. En este caso se incluye parte de los egresos que significan servicios futuros que van a ser absorbidos como gastos en el siguiente periodo. Por ejemplo, si compramos un seguro por un año completo, al inicio del seguro será un activo y se irá devengando conforme lo vayamos utilizando en los pedidos futuros. Por lo tanto, en el inicio está como un activo, el mismo que se irá disminuyendo conforme se vaya requiriendo o utilizando en el tiempo o periodo determinado. Ocurre lo mismo con alquileres principalmente. Ahora veremos el activo no corriente. Como así lo señala,
El activo no corriente está conformado por cuentas por cobrar a largo plazo, es decir, son aquellos activos con menor grado de liquidez. En términos estándar, son aquellos que se pueden convertir en efectivo en un plazo mayor a un año. Esto va a ir variando con el tiempo y también de las coyunturas económicas de las zonas, de los países y de las áreas, porque normalmente cuando hablamos del terreno, maquinarias y equipos, estamos hablando de activos que son más o menos complicados de liquidar. Es por eso que lo ponemos en el no corriente. En algunas zonas esto va a ir cambiando, dependiendo de las coyunturas, porque puede ser que al contrario, la venta de los mismos sea más ágil, inclusive que muchos valores negociables. Sin embargo, por condiciones de orden y de principios de contabilidad, generalmente de estados, mantendremos en activo no corriente los activos fijos, que son del terreno, edificios, maquinaria inmobiliaria, propiedad de la empresa. Dentro de los activos fijos vamos a incluir el tema depreciación, que representa el desgaste de los activos fijos, propiedad de la empresa, por su utilización en el tiempo. Depreciación. Debido al desgaste, a la obsolescencia, a la acción del tiempo y al desuso. El término depreciación tiene distintas significaciones, desde el punto de vista económico, financiero, contable o tributario. Desde el punto de vista económico, se refiere a la pérdida del valor de un activo fijo por el uso y por el transcurso del tiempo. Desde un punto de vista financiero, la depreciación implica la recuperación del coste del activo vía ingresos. Desde el punto de vista contable, la depreciación es un proceso mediante el cual se reparte el coste de un activo fijo entre los años durante los que se presta el servicio. Desde el punto de vista tributario, la depreciación permite reducir el pago de impuestos. El tratamiento contable de depreciación viene a ser el importe de una partida de inmuebles, maquinaria y equipos que debe distribuirse de una manera sistemática durante su vida útil. El método de depreciación empleado debe reflejar el patrón de consumo respecto a los beneficios económicos del activo, y el cargo por depreciación por cada ejercicio debe reconocerse como gasto. Dentro de los tipos de depreciación, el más utilizado, por ser más fácil de visualizar o de analizar, es el denominado en línea recta. Esto significa que el gasto se distribuye en cantidades iguales en el tiempo que estimamos que va a tener vigencia el activo. Por ejemplo, consideramos que un equipo va a durar 5 años. Por lo tanto, lo vamos a depreciar en 5 partes iguales y cada año le haremos un gasto generado de 1/5 de la partida inicial. En algunos países, áreas y zonas, las unidades gubernamentales que llevan el control de las empresas determinan cuál va a ser el porcentaje o la forma de depreciación. Por ejemplo, en algunos países dicen que muebles y enseres se deprecian 20% anual. Es decir, tienen 5 años de vida útil. Los automóviles un 20%, es decir, 5 años de vida útil. Maquinaria y equipo pueden ser 5 años de vida útil, y otros bienes podrían ser un 10%. Por ejemplo, inmuebles. Estamos hablando del inmueble, no del terreno, porque el terreno no se deprecia. Es el 10%. En este caso, 10 años de vida útil. Este tipo de porcentajes varía dependiendo de cada país, de cada zona y de cada empresa, pero siempre tiene que ceñirse bajo las normas gubernamentales o administrativas de cada zona o país.